Bien, buenas tardes, como siempre a la distancia, un cordial saludo a todos ustedes. Gracias a los que en este tiempo se están conectando de alguna manera y siguen perseverando en el estudio de la palabra. Así que a todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Bienvenidos todos ustedes. Si usted aún nota que no ha habido alguien que llegue a la audiencia en este momento, que llegue a nuestra transmisión, por favor invítelo, ya tenemos las 6, 7 de la noche, un poco atrasado ciertamente, pero pedimos al Señor que nos ayude y de alguna manera que su palabra sea expuesta en este tiempo. Amén. Así que bienvenidos todos ustedes, inviten a las diferentes personas, díganles, mire, ya estamos en aprovechando bien el tiempo. Bien, y aprovecho de alguna manera también, aprovechando bien el tiempo, a que cada uno de ustedes, por favor, esté orando por 3 personas. El principio en la iglesia y el principio por el cual nos hicimos cristianos y el Señor permitió en su infinita gracia, es para que podamos predicar del Evangelio a toda criatura. No podemos decir, bueno, somos creyentes, pero pues nos da lo mismo si pues enseñamos o no enseñamos. No, hermano, tenemos una responsabilidad preciosa, que es un gran privilegio, y es estar predicando a 3 personas. Siempre lo hemos dicho, tú por 3, o sea, tu vida por 3 personas cada semana, que estés orando, que estés invitando. Oye, te invito, conéctate los lunes de martes a viernes, de 6 a 7, aprovechando bien el tiempo. Después invitarlos a Nuevo Nacimiento, después darles un taller o una especie de, después darles una introducción al método y así seguidamente hasta que realmente podamos hacer discípulos. Así que por favor estén invitando. En las diferentes ciudades los animo para que estén invitando. En los diferentes lugares desde donde estés, invita. O sea, no, si sacas tiempo para tu Facebook y estar tanto tiempo en tu Facebook, más o menos está determinado que una persona consulta entre hora y 40, 2 horas su Facebook diario. ¿Por qué no enviar la invitación? ¿Por qué no estar al tanto de cada persona? ¿Sí? No podemos actuar negligentemente. Es una preciosa responsabilidad la que tenemos y es poder enseñar la palabra. Amén. Y hermano, comparta. Gane 3 personas, hermano. Gane 3 personas. Invítelas. Amén. Bien, mis amados hermanos, todos bienvenidos, todos listos. Espero que tenga su Biblia, espero que esté preparado. La porción de la escritura, como toda la escritura, ciertamente no es sencilla de enseñar, así que vamos a pedirle al Dios Altísimo que su Espíritu Santo nos ilumine. Y sobre todo esta porción de la palabra, ¿no? Esta porción que vamos a compartir. Encontraremos respuestas por qué el cristiano aún peca, cómo vencer el pecado. Encontraremos respuestas de cómo salir victorioso frente al pecado. Y encontraremos respuestas ciertamente cuál es la diferencia entre pecado deliberado y el pecado después de que se nace de nuevo. Así que incluso a los maestros, a los que dan clase, por favor estén atentos, tomen apuntes porque por momentos he notado a algunos cuando les dicen, oye, si soy cristiano, ¿por qué sigo pecando? Y parece que a veces no tuvieran como la exactitud y tenemos que ser exactos y precisos al momento de enseñar las escrituras. Bien, Padre, te damos gracias y te bendecimos y te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor. Por favor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos asista nuestro entendimiento para que haya iluminación y poder de alguna manera no solamente tener el conocimiento y la interpretación adecuada de tu palabra, sino la aplicación a tu revelación que es tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tu infinito amor y misericordia. Señor, y a este predicador, por favor, asístele con las palabras precisas, conforme está en la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Dice la bendita palabra del Señor, tome nota, espero que usted me siga muy juiciosamente. Es muy importante que podamos entender y comprender lo que el apóstol Pablo nos va a decir a partir de este tiempo. Hasta el capítulo 2, versículo 23, vimos el asiento, permítame la expresión, doctrinal, ¿no?, que el apóstol Pablo estaba esgrimiendo a la iglesia en Colosas. Amén. El apóstol Pablo ya les había hablado
de resurrección. Ya les había predicado a Cristo preeminente, Cristo con relación al Padre, Cristo con relación a la iglesia, Cristo con relación a la creación, Cristo con relación a la redención. ¿Y esto para qué? Para poder presentar a cada hombre maduro delante de Jesús. Y después ya más adelante les advierte y les dice, mire, falsos maestros, falsos profetas que se quieren incrustar con algunas sutiles filosofías. Entonces estén muy atentos, que nadie los engañe. Después más adelante estamos viendo, dice, el apóstol Pablo esgrime 3 de los aspectos claves por los cuales podrían muy seguramente llegar a ser engañados. Uno es el legalismo, otro el misticismo y otro el ascetismo. Dicho lo anterior, entonces el apóstol Pablo continúa de alguna manera dándole progresividad, o sea, dándole continuidad a su enseñanza para llegar a la parte práctica en el capítulo 3, en el versículo 1. Y dice la palabra, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bien, empieza el capítulo 3 volviendo asentando la doctrina de la resurrección. Y les dice, si ustedes ya resucitaron, que es una realidad, entonces mira significa, lo vimos ayer, pensamiento. Entonces tengan sus pensamientos en las cosas de arriba. ¿Qué es arriba? En lo celestial. ¿Quién está en lo celestial? Cristo, sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces continúa el apóstol Pablo diciendo, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria, resurrección. Una vez más el apóstol Pablo está diciendo, esta vida no termina acá, nos encontraremos juntamente con Cristo resucitado, ya con cuerpos glorificados, ya santos y ciertamente con Jesús. Muy bien, pero ahí no para todo. Queda la parte de la responsabilidad del creyente mientras está en esta tierra y está en este cuerpo. Y ya dicho lo anterior, el apóstol Pablo entonces va a hacer un contraste entre lo que era vivir bajo el poder del pecado, vivir en la vieja naturaleza, y lo que va a ser vivir con Cristo y nueva naturaleza. Y empieza el apóstol Pablo, versículo 5. Que vamos a estarlo desarrollando el día de hoy, esta parte de Colosenses en el capítulo 3 a partir del versículo 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene, dice la palabra, sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles más? Pablo, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. O sea, del viejo hombre con todo y lo que eso representaba. Y revestido del nuevo, el cual conforme, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen, el nuevo es conforme a la imagen del que lo creó, sea renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí por el día de hoy, para más adelante seguir desarrollando el pues, vestidos pues. Muy bien, haced morir. Hermano, déjeme hacer una introducción. ¿Cuántos saben que dentro del desarrollo siempre, como nos han indicado y como está de alguna manera formulado para ser eficiente, eficaz y efectivo en una predicación expositiva o en una clase, es muy importante la planeación, la introducción, el desarrollo, la conclusión, el objetivo que se persigue al momento no solamente de dar una clase, sino una predicación expositiva? Las predicaciones expositivas tienen un objetivo. Y el objetivo del apóstol Pablo a ser tan específico en este tiempo y para este tiempo es haced morir pues lo terrenal. El apóstol Pablo está diciendo haced, o sea, no está dando una opción, no está diciendo es un puede ser, un quizás, tal vez no, dice haced pues morir. O sea, haced es una acción, el pues en el tiempo, morir y es presente. ¿Qué, Pablo? Lo terrenal. Déjeme, por favor, añadirle a la introducción una serie de frases que me encontré para lograr también ir llevando nuestra enseñanza a la vida práctica. La primera, cuida de tu carácter en el hogar porque lo que somos allí es lo que realmente somos. Charles Spurgeon.
Ya más adelante irán a entender y vamos a entender por qué. Vamos a entender por qué. En la presencia de Dios solo existen dos hombres, Adán y Cristo, y de ellos se encuentran suspendidos todos los demás. Thomas Goodin, un puritano del siglo XVI. Se lo repito. En la presencia de Dios, o sea, al día de hoy solo existen dos hombres, Adán y Cristo. Y de ellos se encuentran suspendidos los demás. O sea, dos clases de personas. Dos clases de personas hoy. Adán y Cristo. O sea, los que aún no han sido redimidos y los redimidos en Cristo. Muy bien, esa es una de las frases. Dicho eso, entonces, hermano, valdría la pregunta de quién estás aferrado y quién te representa a ti hoy delante de Dios, Adán o Cristo. Muy bien, respóndetela tú. La tercera frase que quisiera que usted me acompañara para complementar lo que puede ser nuestra introducción es: trate al pecado como éste lo trata a usted. No se compadezca de él así como él no se compadece de usted. Trátelo como debe ser, una bestia asesina. Hágalo morir antes de que él lo haga con usted. Richard Baxter, uno de mis autores, puritano también del siglo XVII aproximadamente. Y la última frase, bueno, está en Lucas capítulo 9, versículo 23, que más que una frase es una porción de la palabra, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Así dice, y sígame. A veces como que lo decimos de tan memoria que se nos olvida el cada día. Tome su cruz y sígame. No, dice cada día. Y sígame, o sea que esto es de todos los días para los verdaderos creyentes. Encontramos 4 frases que están orientadas a nosotros los creyentes, a nosotros los nacidos de nuevo, como el apóstol Pablo también lo dirige a la iglesia, a los nacidos de nuevo. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. El apóstol Pablo tenía claro algo. Miren, la iglesia en Colosa venía de un trasfondo idolátrico, un trasfondo de inmoralidad sexual, y todo esto conlleva otra serie de pecados como la mentira y todo lo que vamos a ver. Así que el apóstol Pablo dice: mire, ustedes ya nacieron de nuevo, ustedes resucitaron juntamente con Cristo, más aún el pecado. Aunque el hombre de pecado fue vencido a causa de que Cristo mora en nosotros, el pecado es como el pecado que queda es como ese reducto de enemigos que están atacando constantemente. Ya no es todo el imperio de pecado, sino cuando el imperio de pecado es vencido por Cristo. Sin embargo, después de esto queda un reducto que quiere hacer tropezar al cristiano. Ya el cristiano no es dominado por el pecado. Ahora, quizás de alguna manera nos parezca sorprendente que aún y teniendo vida resucitada, el apóstol Pablo esté diciendo: hagan pues morir el pecado. ¿Acaso Pablo no acababa de decir que esto ya se había hecho, que ya habíamos resucitado? Pero mi amado hermano, en el momento de la salvación, el viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que, escuche mi amado hermano, ya no sirvamos más al pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 6, pero lo vamos a ver más adelante. Radical y verdadero. Así titulé ciertamente hoy la segunda parte, verdadero y radical, o radical y verdadero. Radical, el término radical viene del significado muy bien fundamentado en su base, tajante, intransigente, sin concesión, que echa una raíz muy fuerte. Eso significa radical. Radical viene del término radix, ¿no? Que significa raíz profunda. Raíz profunda, eso significa radical. Así que si nosotros hemos sido arraigados, capítulo 2, versículo 7, en Cristo, y hemos sobreedificado en él y hemos confirmado nuestra fe, a partir de ese momento, dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 5, hagan pues morir lo terrenal. Radical significa no una nueva fachada en nuestro corazón, sino un cambio en el corazón, donde está el asiento de nuestra personalidad. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado. Ahora bien, si ustedes ya resucitaron, entonces manténganse radicales. ¿Cómo es radicales? Con un cambio absoluto en el corazón, donde está el asiento de nuestra personalidad. O sea que nuestro entendimiento debe ser transformado, nuestros afectos deben ser transformados. Cosas que aborrecíamos ahora amamos, las cosas que amábamos ahora las aborrecemos, y esto porque estamos asidos con Cristo,
donde dice el apóstol Pablo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, capítulo 2, versículo 9. Así que todo tiene una respuesta y está en la misma carta y en la misma palabra. Y aunque no esté en la misma carta, haremos referencias cruzadas, porque algunos harán una serie de preguntas. Muy bien, voy tratando de ser más progresivo para que ustedes y yo vayamos comprendiendo. Amén. Muy bien. Ahora bien, todo tiene que ser transformado porque estamos asidos a Cristo. ¿Qué más tiene que ser transformado, pastor? Tu voluntad, tu conducta ya no debe ser la misma. Bueno, pastor, si eso es así, entonces ¿por qué yo tengo luchas por hábitos del pasado y tentaciones presentes? Muy bien, es válida la pregunta. Acompáñeme por favor a Romanos, capítulo 6. Vaya, acompáñeme a Romanos. Muy bien, capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y vamos a estar leyendo el versículo 5. Porque si fuimos plantados, ¿se acuerdan? Arraigados, radicales, o sea que hemos echado raíces juntamente con él en la semejanza de su muerte, o sea, morimos, fuimos arraigados con él en la cruz, ahí morimos. Recuerden que ayer les decía que nuestra acta de función el Señor la firmó cuando estaba en la cruz, o sea, en la cruz es donde dejamos nuestro viejo hombre. Síganme cuidadosamente, por favor, y ojalá estén tomando apunte para que ustedes puedan explicarle a las personas a las que les van a predicar en este tiempo y se van a ganar 3, cuando ellos hagan esa serie de preguntas, por favor, tengan a la mano el argumento bíblico. Es muy importante, hermano. Cuando tú esgrimes el argumento bíblico, pues generas paz, confianza y la persona se puede acercar porque sabe que no es vana palabrería. Recuerden, su testimonio no es lo que salva a nadie. Lo que salva ciertamente es predicar a Cristo resucitado. Y esto a través de las Escrituras. Muy bien. Bien, sigamos. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, o sea, morimos con él, el viejo hombre murió, así también seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, aquí está el acta de defunción firmada, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado, o sea, el pecado deliberado que veníamos cometiendo cuando no teníamos a Cristo, sea ¿qué? Destruido. No está hablando el cuerpo, este forro, no. Está hablando del dominio de ese pecado que nos hacía, de ese pecado deliberado. Sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, a fin de que no sigamos siendo esclavos del pecado. Muy bien, el apóstol Pablo ahí está diciendo, mire mis amados hermanos, es necesario que el cuerpo de pecado sea destruido. Cuerpo, o sea, el cuerpo de pecado, cuando habla destruido, cuando dice el cuerpo de pecado sea destruido, o sea, el cuerpo, el viejo hombre mejor, el viejo hombre, sea destruido, está hablando de catargeos, o sea, de dejar inmóvil, de neutralizar, de en ese momento como hacerlo inoperante, hacerlo inválido. A eso se refiere, escuche, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre de pecado fue crucificado. ¿Fue qué? Crucificado. Juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Catargeos, o sea, sea destruido. ¿Qué significa que el cuerpo de pecado sea destruido? Eso que nos traía esclavos, a partir de Cristo, que sea neutralizado, que sea sujeto, que se declare inmóvil, que de alguna manera sea inoperante, además de inválido. A eso se está refiriendo. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Síganme con mucho cuidado. Síganme con mucho cuidado. Dice el apóstol Pablo en el versículo 6, sabiendo esto, ¿sabiendo qué, Pablo? Que nuestro viejo hombre, escuche, ¿sabiendo qué, Pablo? Que nuestro viejo hombre, escuche, fue sometido a muerte y destruido. Viejo no es edad. ¿Sí? No se está refiriendo a un término cronológico, se está refiriendo ciertamente a palaios. Palaios significa algo desgastado por completo, inútil, algo que no sirve, algo que es para ser desechado fuera de a un montón de desechos. Eso es viejo. ¿Y qué es lo que tenemos que desechar? Eso que traíamos antes de conocer a Cristo. Eso es lo que nos sirve, o sea, nuestra antigua manera de vivir. Espero estar siendo muy claro, haciendo la referencia cruzada con Romanos. Mi amado hermano, los hermanos en Colosas estaban como que de alguna forma luchando contra esto. Los hermanos en Colosas, aunque eran
convertidos como que estaban intentando ser cautivados por falsos maestros, que pudieran estar desarrollando prácticas legalistas, ¿no? Que correspondían también a eso que correspondía a la vieja naturaleza, a prácticas legalistas, a prácticas místicas que también correspondían a su vieja naturaleza, ¿no? A prácticas ascéticas que seguramente los querían volver a hacer tocar o añorar su vieja naturaleza. Por eso es que el apóstol es enfático cuando dice, haced morir pues lo terrenal. El viejo hombre, eso que ya se ha desgastado, o sea, que ya está carcomido por el pecado, eso hacedlo morir, eso desecharlo, eso sáquelo, eso. Y cuando habla del pecado continuo escuche, o sea, del pecado liberado es el cartargeos, échelo fuera. O sea, no lo acepte, neutralícelo, inmovilícelo. Pero esto no lo hacemos nosotros. Esto lo hace el poder que ejerce el Espíritu Santo cuando está en nosotros. Recuerde que si recibimos a Cristo tenemos al Espíritu Santo. Y si Él está en nosotros, Él va a tener el poder para neutralizarlo. Haced morir, o sea, haced morir, que habita de alguna manera. Cuando dice haced morir, si dice haced morir es porque aún está vivo. ¿Qué está vivo? Lo terrenal. ¿En dónde está vivo? En vosotros. ¿Y en qué parte podrá estar vivo? Pablo, en este cuerpo mortal. En nosotros sigue como el pecado tratando de ejercer ese dominio. Vaya a Romanos otra vez, capítulo 6, versículo 14. Una vez más, Romanos 6, 14, Hechos Romanos. Vamos, wow, esperemos que nos alcance el tiempo confiando en el bendito Rey de Gloria. Porque el pecado, ahí está, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar también con respecto a ley y gracia, vamos a verlo ciertamente, cuál es la ley también a la que se puede referir el apóstol Pablo cuando habla de alguna forma de que ya no estamos bajo esa ley. Vaya a 7:14, por favor. Porque sabemos, escuche, porque sabemos que la ley es espiritual. Aquí quiero que me siga con cuidado, estoy tratando de que usted por favor esté muy concentrado para que me pueda seguir. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Y dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, subrayé la palabra ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, subrayé ley, ley aquí en el versículo 23, en mis miembros, diga ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, subrayé ley, y que me lleva cautivo a la ley, subrayé ley, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Está hablando Pablo. ¿Pablo está diciendo esto? Pablo está diciendo, y si lo que no quiero esto hago, apruebo la ley que es buena. ¿Está diciendo esto Pablo? Bien, pues mis amados hermanos, permítame por favor desarrollar a la luz de la escritura qué es lo que está diciendo ciertamente el apóstol Pablo cuando está hablando de ley. Ley aquí, para que usted, yo les dije subráyelo por favor, viene de un término que significa nomos. Estoy tratando de adecuarme aquí con la luz y todo. Significa nomos. Nomos significa, ley viene de un término nomos. Nomos significa poder o fuerza. ¿Me estoy haciendo entender? Poder o fuerza. Fuerza o poder. Eso significa el término nomos. Entonces vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. O sea, la ley es para el hombre interior, está diciendo espiritual. Mas yo soy carnal. Ahora, cuando el apóstol Pablo está diciendo carnal, no se está refiriendo a carnalidad, o sea,
a sujeto a pecado deliberado. Cuando el apóstol Pablo dice, mas yo soy carnal, está diciendo, mas yo soy de esta tierra, mas yo tengo naturaleza humana, mas todavía este forro no es glorificado, este forro no ha sido declarado santo, santo, sino que todavía soy carnal, o sea, todavía tengo una naturaleza humana en mí, ¿sí? Ahora, no es que le esté echando la culpa que porque tiene naturaleza peca, pero ciertamente estos miembros, este cuerpito, que es la naturaleza que de alguna manera es humana, tiende a ¿qué? A pecar. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo, mas yo, si quisiéramos parafrasear, no vayamos a cometer errores, mas yo todavía estoy en este cuerpo, ¿sí? Y vendido al pecado. ¿Qué significa vendido al pecado? Que este cuerpo siempre va a tener la tendencia ¿a qué? A pecar. Siempre va a tener la tendencia a pecar. Y lo que dice el versículo 21. Así que queriendo, voy a ir rápido para hacer esta referencia cruzada para volver a Colosenses capítulo 3. Amén. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Ah, muy bien. Escuche. Usted escribió nomos y ley, ¿la subrayó? Bueno, parafraseé. Nomos, ley, fuerza o poder. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo este poder o esta fuerza. Que el mal está en mí, o sea, un poder y una fuerza que lleva a que haga lo que no está bien, lo que no seguramente agrada a Dios. Porque según el hombre interior, según lo que yo llevo adentro, que es Cristo, el Espíritu Santo, mi espiritualidad, el ser cristiano, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Se deleita en la ley de Dios. O sea, siempre el hombre interior va a querer hacer lo que agrada a Dios conforme a la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra. O sea, siempre este hombre interior va a querer hacer la voluntad de Dios. Se lo pongo en estos términos para que poderme hacer entender mejor. El hombre interior abre sus ojos en la mañana, al igual que ojos espirituales, al igual que estos ojos que están en este forro, en este cuerpo. Abrimos los ojos. Los ojos espirituales quieren ver la palabra. Los ojos de este cuerpo quieren seguir durmiendo. El hombre interior quiere levantarse y el hombre interior quiere hincarse y orar. Este forro, esta naturaleza humana, esto a lo que el apóstol le llama carnal, o sea, esta naturaleza humana no se quiere levantar. 5 minutos más, dice el cuerpo. El hombre interior dice, no, yo quiero. Pero el cuerpo, este cuerpo dice, no, otros 5. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? A eso se está refiriendo. Hay una ley dentro que dice, wow, es la de Dios, en esa me deleito, dice el Espíritu Santo. En esa yo me deleito y en esa yo estoy creciendo como ser espiritual. Pero hay una ley en mis miembros, o sea, hay una fuerza externa en mis miembros que dice, no, yo no me quiero parar. Otros 5, está haciendo frío. Hoy no voy a la iglesia. No, está como lloviendo, el día está picho, se me encrespa el pelo, dicen algunos. Pero el ser interior dice, no, yo necesito estar congregado y hacerlo, y necesito como congregarme. No puedo dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre, dice el hombre interior. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? El hombre interior, el espiritual, dice, tengo que dar y ser generoso. El forro, estas manos, este cuerpito, este forro, dice, uy, no, eso es mucho. No, ¿para qué va a dar tanto? ¿Sí me estoy haciendo entender? El ser interior dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y es más bienaventurado hacerlo, y si lo hago con gozo y con alegría. El ser exterior dice, uy, no, es que si doy, y seguramente si da, el ser exterior se amargue y empiece a hacer cuentas. Espero que me estoy haciendo entender, hermano. Espero que usted, de verdad, esto se lo digo porque vamos a ver por qué el apóstol Pablo dice, haced morir pues. Muy bien. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, hay un poder, hay una fuerza que está en mí que es mala. Porque según, o sea, no que esté adentro, son los miembros, ¿sí? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Dice, me deleito en la ley de Dios, pero
Me deleito en la ley de Dios, ¿quién? Diga el hombre interior. Pero el hombre exterior, o sea, este forro, ve otra ley, o sea, vive en otro poder y en otra fuerza que está ¿dónde? En sus miembros. Que se revela contra ¿qué? Contra el poder de ¿qué? De la mente. ¿Qué tienes en la mente? La palabra. Y que me lleva cautivo en el poder y en la fuerza del pecado que está ¿dónde? En mis miembros. Por eso el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque el ser interior siempre se va a deleitar en Dios. El hombre exterior no se va a deleitar en Dios. Entonces, cuando Pablo dice, miserable de mí este cuerpo mortal, es que él anhelaría ya estar con su Señor para no estar en esa lucha, en esa lucha constante de que los miembros como intentan siempre hacer lo que no es debido. ¿Sí me hago entender, mi amado hermano? Espero que usted me esté entendiendo a la verdad, porque es muy importante. Por eso el apóstol Pablo dice, pero veo otra ley. Pero veo otra ley. El problema es que el pecado sigue tratando de aferrarse a la condición humana, aunque el ser interior lo aborrece y lo desprecia, pero como que este cuerpo quiere continuar pecando, ¿sí? Quiere continuar pecando. Mire, le coloco un ejemplo, como cuando alguien dice, pues dijo en su momento, pastor, yo nunca quise entrar a ese motel con esa persona, con esa dama, jamás, yo nunca. ¿Qué pasó? Dijo, no, había algo dentro de mí que me decía que no. No, esto cuando él era impío. O sea, cuando no era creyente. Yo sentí algo dentro de mí que no. Pero pastor, me pudo el deseo, me pudo, todo eso, ¿eso dónde está? Afuera. En este cuerpo, en este cuerpo. ¿No? Este cuerpo que tiende siempre a hacer lo malo. Entonces, miren lo importante, hermano, de estar en contacto con la palabra, con la escritura, porque es lo que tú alimentas. ¿Sí me hago entender? Es lo que tú alimentas. Si tú alimentas tu espíritu, el espíritu va a tener poder sobre estos miembros. Pero si tú no alimentas tu espíritu, estos miembros tendrán poder para hacer lo que quieren. ¿Cuál poder? Esa fuerza que siempre va a estar en nosotros. Eso siempre va a estar ahí. Pero ¿cómo lo combatimos, hermano? Hombre interior. Hombre interior, lo alimento, lo nutro. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pablo en una condición humana, pero esto no es, escuche, licencia para admitir el pecado deliberadamente. Pablo es consistente en la enseñanza y él sabe que existe un poder mayor en él para salir victorioso, como existe un poder mayor en ti y en mí para salir victorioso, y esto es Cristo. Cristo es suficiente. Amén. Por eso es que los falsos maestros de la época, como sabían y conocían el trasfondo de los hermanos en Colosas, venían a decirle, oiga, usted no va a poder combatir esa pornografía ni esa inmoralidad solamente en Cristo. No, usted necesita otras cosas. ¿Qué necesita usted? Usted necesita, por ejemplo, guardar el sábado. Usted necesita comer pan sin levadura. Usted necesita ir a conseguir un cordero para sacrificarlo. Usted necesita poner velas. Usted necesita, bueno, no sé. Usted necesita eso. Resulta que eso es legalismo. Y si eso era lo que les decían a ellos, pues nunca iban a ser libres. Si ellos acudían a eso, lo que estaban haciendo era reprimir su pecado, reprimir sus deseos bajo unas normas de hombres. Y el día que ya, ciertamente, porque el pecado ejerce un poder, ¿sí? Si no es en el espíritu, el pecado se va a salir con la suya. Entonces, ¿qué ocurre? El día que esa ley, que esas prácticas legalistas no dejen de tener esa fuerza, el poder del pecado se desborda. Por eso es que estas personas legalistas, con el tiempo se revela que son inmorales, que tienen los ojos puestos en otra mujer o en otro hombre, porque que están reprimidos durante años. Llega un momento en que ya no pueden soportar más porque esos actos legalistas no tienen el poder suficiente como si lo tiene Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Lo mismo con el misticismo. Hermano, usted necesita ser tocado por un ángel. Pídale a Dios que le haga una voz audible. Pídale a Dios que se le revele y usted se pueda tomar un café con Dios. Hermano, claro, estos hombres estaban intentando atacarlos diciéndoles, Cristo no es suficiente para que ustedes puedan abandonar del todo ese pecado. ¿Me estoy haciendo entender? Muy bien. Uy, hermano, se nos pasa el tiempo. Bueno, por eso dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Se volvió como una costumbre, un hábito, de alguna forma, se vuelve una costumbre, un hábito en este cuerpo estar pecando. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de esto? A ver, ¿cuánto dura esta lucha? Preguntarás tú.
siempre, toda la vida. Hasta cuando el Señor venga para apartarnos con Él y tengamos cuerpos glorificados, hasta ahí, hasta ese momento ya no habrá pecado en nosotros. Mientras tanto será una lucha que libremos y será una lucha diaria, pero en la cual saldremos victoriosos si ciertamente estamos alimentando nuestro hombre interior. Por eso dice el apóstol Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Mire lo que dice. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley. O sea, hay un poder en mí que me hace servir a Dios. Más con este cuerpo, ¿no? Dice, persevera un poder o una fuerza que es de pecado. Pero cuando él dice gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, está diciendo en él yo lo puedo hacer todo. En él puedo salir victorioso. Mire lo que dice. Gracias doy a Dios por su mamá. No, ahí no dice, gracias doy a Dios por María. No, ahí no dice, gracias doy a Dios por el arcángel Gabriel. No, gracias doy a Dios por guardar el sábado. No, ahí no dice, gracias doy a Dios por mis votos de pobreza. No, ahí dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que yo con la mente, o sea, con todo mi ser, de aquí para abajo, sirvo a la ley de Dios. O sea, él pone primero el poder de Dios y por debajo ese poder que ejerce la carne. Ahora, ¿lo podemos vencer? Claro. Claro que sí, hermano. Claro que sí. ¿Saben por qué? Porque es Cristo quien mora en nosotros. Por eso la iglesia es un centro de ex marihuanos, ex adictos, ex pornográficos, ex ladrones, ex adúlteros, ex fornicarios. Ya fueron. Y eso no vuelve a operar en nosotros. ¿O por qué creen que el hombre que se convierte a Cristo es leal y fiel a su esposa? Porque ya esa ley, aunque intenta presionarlo, aunque intenta arrastrarlo a pecar, esa ley no tiene el mismo poder que el poder que mora en ese hombre dentro, que es el Espíritu Santo. O sea que con Cristo, mi amado hermano, basta. ¿No me hice entender? Pues vamos a empezar. Introducción. Voy a empezar con 4 frases. No. Espero me esté haciendo entender, hermano, con respecto a cuando dice el apóstol Pablo, haced morir pues la terrenal. Y dice ahora, en Colosenses, pues estoy haciendo una referencia cruzada en Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, o sea, ¿ahora cuándo? En este tiempo. Pues es una acción. O sea, en este tiempo, en estos días, pues, o sea, acción, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación ¿a qué? Al infierno. Porque una persona cuando nace de nuevo sus pecados son perdonados y ya se libró del castigo eterno. Ay, hermano, no sé si me estoy haciendo entender. Es que como estoy solo, aquí estoy acá frente a mi biblioteca, unos libros, entonces, no sé, hermano, me siento a veces muy extraño, en serio, me siento extraño enseñando así, pero yo espero que usted, por favor, me esté comprendiendo y la palabra esté siendo una gran bendición para su vida. Amén. Por eso es que ya no más pornografía, no más marihuana, no más masturbación, no más pensamientos lujuriosos. Ya no más, hermano, porque ya esa fuerza de estos miembros no es más poderosa que Cristo, que lo que opera en mí. ¿Sí me estoy haciendo entender, mis amados hermanos? Así que si tú estás en Cristo, hermano, tu conducta tiene que cambiar. ¿Cómo vives? ¿Realmente está Cristo aquel en el que tú puedes caminar con Él en obediencia? ¿Cómo vives? ¿Cómo vives, hermano? ¿Con Cristo y no estás pendiente de satisfacer más bien los deseos de la carne? Porque deseos de la carne es esclavitud. ¿Y esclavos de quién? Del pecado. Hermano, hermana, espero que el Señor nos esté hablando. A mí me está hablando tremendamente, hermano. ¡Ay, pastor, está el pecado! Todos pecamos. Todos pecamos. ¿No? Mire, hermano. Le voy a poner este ejemplo. Yo salgo en las mañanas, les voy a contar a ustedes, ¿no? Espero no me ventaníen y no lo van a hacer tan público. Yo salgo en las mañanas, vivo en las afueras de la ciudad, de la capital, vivo retirado. Cuando yo salgo en las mañanas, de donde vivo a la iglesia, pues en horas normales de semana tomo entre 2 horas y media, 3 para llegar a la iglesia todos los días. Pero el día domingo me toma
a una velocidad regular, o sea, sí, media, me toma alrededor de 45 minutos. Pero a una velocidad mayor, pues llego a veces en 25, 30. Pastor, ¿usted? Sí, yo. Porque mire, hay una ley en mis miembros, ¿no? O sea, esperar si me alcanzo a estirar, es que no alcanzo, aquí tengo otros. Hay una ley en mis miembros, o sea, en este piecito. ¿Sí lo ve? Hay una ley en mis miembros, o sea, en este piecito que le dice, póngale el piecito al acelerador. En mi vieja naturaleza, algo que me encantaba era la velocidad, ¿sí? En aquel tiempo, y abusaba y todo eso. Y después, pues ya no fue así. Pero llega un momento en que hay algo de premura, entonces póngale un poquito más el pie. Como todo está tan despejado, y aparte de eso la autopista está derechita, entonces esos miembros de ese pie dicen, póngale el pie. Y yo le pongo el pie. Ya llega un momento en que me habla la voz de mi conciencia. ¿Quién es? Mi esposa, que siempre va a mi lado. Y me dice, oye, vas a 140. ¿Sí ven, hermano? Lo que no quiero, eso hago. Esa ley, y contra eso siempre vamos a luchar. ¿Sí? O sea que, pastor, ¿usted sigue luchando a 140? No, ya no, hermano, ya uno va entendiendo muchas cosas, pero habrán otras, ¿no? Pero cuando estamos en Cristo, hermano, nuevas criaturas somos. Por eso dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Él. Ahora, cuando todo lo puedo en Él es eso, a lo que Él se está refiriendo. Entonces, cuando Él dice, a la carne es conforme a esta naturaleza. Si hay alguien aquí que dice cristiano y vive igual que cuando era incrédulo, hermano, antes de Cristo, significa que no ha nacido de nuevo. Y puede pasar años en la iglesia, hermano, creyendo que sí, pero con la misma actitud. Por eso hablé inicialmente de cuida tu carácter en el hogar, porque lo que somos allí es lo que realmente somos. ¿Te acuerdas? Por eso, hermano, en la presencia de Dios solo existen dos hombres, Adán y Cristo. Y de ellos se encuentran suspendidos los demás. La pregunta es, ¿de quién estás aferrado y quién te representa a ti? Por eso les dije en la tercera frase, trate al pecado como éste lo trata a usted, no se compadezca de él así como él no se compadece de usted. Trate al pecado como una bestia asesina, hágalo morir antes de que él lo haga con usted, Richard Baxter. Y después citamos Lucas capítulo 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. O sea, esto es mate, esto que está. Ahora, mate no es que usted se suicide, hermano, tenga cuidado. Mate es que usted se deshaga, que ya esa ley en sus miembros ciertamente no siga operando a causa de su hombre interior. ¿Vamos bien? Vamos bien, hermanos. Así que, mi amado hermano, es muy importante que tú tengas claro que cuando eres nacido de nuevo cuentas con un poder en el espíritu para no caer en pecado. Esto es la ley de la carne y esa tendencia seguramente a responder a esta ley de carne. No. Si estos miembros dicen, no me quiero levantar, el espíritu se tiene que imponer y dice, sí, porque Cristo es mi redentor, Cristo es mi salvador, a Él le debo todo, todo es por Él y para Él. Y te paras. No hay que hacer nada más, hermano. Yo intentaba en mi tiempo combatir la carne con mi propia fuerza de carne, nunca pude. Pero como no se me enseñó de chiquito espiritual cómo era esto, pues yo intentaba en mis propias fuerzas. Mi esposa se va a reír por esto, les voy a contar aquí entre nos. Yo de chiquito espiritual, como me han dicho que había que orar, y yo veía la oración como algo legalista, me lo enseñaron desde el legalismo, ¿no? No me lo enseñaron desde la gracia. Por eso desde la gracia me deleito. Me lo enseñaron desde el legalismo. Es que el legalismo, hermano, trae amargura. Porque es que en el legalismo acude a mi fuerza personal, a estos miembros. Y estos miembros no siempre van a poder cumplir, hermano. No. Y cuando no cumple, entonces se frustra y trae amargura. ¿Sí? Entonces eso me ocurría. Entonces me decía, hay que orar. Entonces ocurrían dos cosas. Primero, mi esposa me estaba estorbando todo el tiempo. No oro. Y eso me era como si me retumbara en los oídos una campana, hermano. ¿No? Y la segunda era que también hacía misa adentro, me retumbaba algo que me decía, no ha orado, hay que orar. Pero no era gracia, sino era algo que, vuelvo y le repito, era por legalismo en mis fuerzas. Entonces, para yo poder cumplir, yo, ¿qué hacía? Me levantaba muy a las 3 de la mañana o 3:30 de la mañana, no, 4 de la mañana, y me ponía toallas mojadas en la cabeza, aquí, y me ponía otra toalla aquí, y me metía al baño, ¿no? Para que me diera frío y me mantuviera despierto. Resulta que tampoco podía, hermano, le voy a explicar por qué. Porque era tanto el frío que me hacía carraquear y no podía orar.
en mis fuerzas. Pero no me explicaron que había un poder, cuando yo nací de nuevo, en Jesucristo, el Espíritu Santo, y que había sido redimido por gracia. Cuando tú tienes claro que es por gracia, hermano, tú todo lo haces por amor. Tú no obedeces para ser aceptado. Tú ya fuiste aceptado, por eso obedeces. Por eso actuamos con amor, en todo. Por eso oramos, por eso ayunamos, por eso nos congregamos, por eso estudiamos la palabra, por eso diezmamos, ofrendamos. ¿Sabes por qué? Por amor. Porque sabemos y tenemos claro que la gracia nos alcanzó. ¿Tú sabes por qué asistes a tus estudios bíblicos? Por amor, porque reconoces la gracia. Amén, amén. Así que, mi amado hermano, sí hay una fuerza dentro de nosotros que puede vencer la fuerza de estos miembros. Le voy a hacer una ilustración. Permítame, yo siempre pongo esta ilustración. Esta se llama la ley de la gravedad. ¿Sí? La ley de la gravedad. Ahora, ¿habrá algo que pueda impedir esta ley? Esta ley se cumple por una fuerza. La fuerza que ejerce el campo magnético para que este objeto caiga. ¿Sí? ¿Habrá algo que pueda superar esta fuerza que haga caer? La respuesta es sí. Sí. Y eso es lo que ocurre con los aviones. Un avión obviamente no despegaría, ¿sí? No despegaría, no se desprendería del suelo si no existiese una fuerza mayor que lo hiciera flotar. Ahora, no quiere decir que invalide la ley de la gravedad, no. Si la fuerza deja de existir, pues el avión cae. ¿Sí me estoy haciendo entender? Igual que el creyente. Hay una fuerza mayor y está en el espíritu. Pero, y por eso es lo que hace el creyente, que lo lleve así, mire, que lo lleve así. Así. ¿Sí? Pero si esa fuerza seguramente no está siendo alimentada, permítamelo decírselo de esa manera. Si esa fuerza no está alimentada, el creyente empieza y cae. Por eso lo importante es estar fortaleciendo nuestro hombre interior. Porque escuche, el hecho de que este hombre, nacido en Cristo, con la fuerza del Espíritu vaya ascendiendo, no quiere decir que el pecado no lo quiera alar, lo quiere alar. Porque actúa como esa fuerza de gravedad, o sea, la fuerza hacia abajo siempre. Si me está siempre, y él intenta, y siempre, pero si esta fuerza de aquí no está realmente potencializada, va a caer. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Espero, hermano, me esté haciendo entender, o sea que la ley de nuestros cuerpos es poderosa, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo es más poderosa que cualquier poder. Por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo es que podemos vencer esta ley de estos miembros. Amén. ¿Sí? Ahora, muchos dicen, siendo cristianos, pastor, no puedo. Es que no puedo vencer esto de la pornografía, esto de ser chismosa, liendrosa, greñuda, chismosa, murmuradora, criticona, lenguilarga. No puedo dejar, pastor, el masturbarme, el otro dirá, no puedo dejar de mentir, el otro. No, es que no puedo. Hermano, sí puedes. Sí puedes. Si tú me dices no puedes, entonces dos cosas pueden estar ocurriendo. Escúchame bien. O no eres nacido de nuevo, y miserable de ti si no tienes a Cristo, respetuosamente. Si no eres nacido de nuevo y no tienes a Cristo, no vas a poder. Como te lo expliqué, en tus propias fuerzas no vas a poder. Y la segunda, si no sabes quién está dentro de ti, y no sabes cuál es ese poder que obra dentro de ti, pues no vas a saber, no vas a poder. ¿Me estoy haciendo entender? Es así, hermano. Te lo explico de esta manera. Es como el que se sube al avión y dice, listo, voy a ir lejos. Sí, perfecto, vas a ir lejos. Ahora, ponga a funcionar el avión. No, pero no sé cómo se hace. ¿Ves? Tú, cristiano, recibiste a Cristo, tienes el Espíritu, pero no sabes cómo opera. ¿Y sabes por qué no sabes cómo opera? Porque es que el manual está aquí. Este es el manual.
el manual te dice cómo potenciar, permítame la expresión que está un poco como medio harta, el manual permite elevar tu fuerza espiritual. Está aquí. Para ir en contra de todo otro poder. ¿Sí, mi amado hermano? Espero hacerme entender, hermano. Volvamos a Colosenses, por favor. Volvamos a Colosenses. Capítulo 3, versículo 5. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, haced morir pues lo terrenal. Ya les dio toda la fórmula. Cristo preexistente, preeminente, poderoso, si habéis resucitado en él, todo le está diciendo, haced morir pues en vosotros todo lo terrenal. ¿Qué es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Bueno, ya les respondí inicialmente lo que algunos estarían preguntando, pastor, si es así porque tengo luchas por hábitos del pasado y tentaciones ahorita en el presente. Bueno, ya les expliqué, les di una enseñanza, o bueno, el Señor nos enseña a través de su palabra cómo es. Amén. Cómo es. Por eso dice el apóstol Pablo, déjeme volver a Romanos 8:13. Wow. ¿Me dan 10 minutos más? Por favor. Gracias. Gracias. A los que no les gusta, pues, gracias. 8:13. Mire lo que dice. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, si vives conforme a esta fuerza que ejercen tus miembros, vas a morir. Por eso es que muchos desertan de las iglesias y resultan apostatando. Porque les puede más su parte externa. ¿Sí? O sea, el figurar, el ser nombrados, el ser enaltecidos, esa es la parte externa, hermano. Eso es tremendo, hermano. Que el Señor me ayude. Yo le digo, Señor, ayúdame en todo tiempo, de verdad. Porque, hermano, si algo escasea es la humildad, la sencillez, hermano. Y de pronto se infla de tal manera que, wow, si no. Entonces, ¿por qué si vivís conforme a la carne, moriréis? Escuche. Si hay damitas solteras que me estén viendo, damitas, sean cuidadosas, por favor, sean cuidadosas. Vamos a verlo más adelante, aún en la forma de vestir y todo esto. Tiene que ver con sus cuerpos, con la bonita apariencia que Dios diseñó para cada una de ustedes. Es suficiente, está bien, amén, está bien. No hay que añadirle nada más ni hacer cosas de otro. No, porque dice la palabra, porque si vivís conforme a la carne, entonces uno dice, ¿por qué la damita el escote? ¿Por qué la damita el tan ajustado? ¿Por qué la damita? Porque está viviendo conforme a eso. Entonces dice, moriréis. Entonces conforme a eso va a llegar un chulo, va a llegar un lagarto, estos malolientes, y le va a dar una vida terrible porque él se fijó más en tu parte externa de tus carnes, que de cualquier otra cosa. Pero, dice la palabra, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Si por el Espíritu. Ahora, tenga claro, el Espíritu no es el que hace morir las obras de la carne. No es el Espíritu. Más si por el Espíritu, más si por Él. O sea, por Él es que tú lo alimentas. Pero dice, hacéis tú, hermano. O sea, ¿qué significa la parte de hacéis, la tuya? Canciones que no hay que escuchar, no escuches. Lugares a donde no tienes que ir, no asistas. ¿Entiendes? Películas que no tienes que ver, no veas. Libros que no tienes que leer, no leas. Lugares donde no hay que frecuentar, no frecuentes. ¿De acuerdo? Hacéis tú. Tú no puedes decir, uy, pastor, es que yo estaba y resulta que en ese momento me dio un cebo, no, y fui, me tomé una cerveza y sentí que en ese momento el Espíritu me abandonó. Entonces, como Él me abandonó, pues yo me soplé la canasta. No, hermano. El Espíritu estaba contigo. ¿Sí? Y el Espíritu te dijo, pero te pudo el soplarte la canasta. ¿Me dice entender? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ay, hermano, espero que me entienda, por favor. ¿Sí? Hermano, es preciosa la palabra. Cuando me enseñaron así, porque sabes esto cómo se llama una enseñanza, sí, una predicación expositiva, pero donde se tiene en cuenta la gracia. ¿Sabe quién es la gracia? Cristo.
Cuando a mí me expusieron esto así, yo dejé de luchar con drogas, con alcohol, con promiscuidad. ¿Sabes por qué me lo explicaron así? Me dije, Cristo. Ya no tenía más luchas. Y estaba siendo formado en mi casa como esposo y como papá. Ya no tenía más lucha, ya lo mío no era por legalismo. Sé un buen esposo porque es legalismo. Sé un buen esposo porque tiene que ser así. No, fue por gracia, me abordó la gracia, abandonó el pecado y a partir de ahí, hermano, empieza la obra santificadora en mi vida y en tu vida. Haced morir, mecró, o sea, mate. Haced morir, mate. Mate, hermano. Por eso me encanta cuando dicen en el ajedrez, no, jaque mate. No, ya hasta ahí fue. Dale jaque mate a eso, hermano. Pero la única forma de dar jaque mate será con el Rey de Gloria dentro y su poder y alimentando el espíritu. Por eso se les insiste, amados. ¿Ve? ¿Ve esto hace entender? Sigamos. Bueno, vuelvo otra vez a Colosenses. Ojalá, bueno, esperemos, es una carta preciosa. Damos gracias al Señor. Sigue. Dice, Pablo menciona en este texto 3 tipos de pecados. No sé si lo han notado. Miremoslos. 3 tipos de pecados. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Bien, paremos aquí. La ira, sí, Dios sí se aira, hermano. Dios sí se aira, a nadie le gusta. A mucha gente le gusta que uno les diga Dios es amor, peace and love, pero hay gente que le causa resquemor que uno les diga Dios es un Dios de ira. Y sí, Dios es un Dios de ira. Aún con sus hijos, Él se aira. ¿Y sabe por qué se aira con nosotros, sus hijos? Porque tiene que disciplinarnos. ¿Y sabe por qué lo hace? Por amor. Aún Dios de ira destruye a todo aquel, hermano. Aún el Dios de ira hace que todo aquel, incluso nada hace por aquel que se pierde, porque no quiere recibir a Cristo, porque se niega, Él no hace nada. ¿Y sabe por qué no hace nada? ¿Y por qué la ira de Dios viene sobre ellos? También por amor. ¿Por amor a quién? A nosotros. ¿Cómo así, pastor? O sea, que mata a unos. No, hermano, no es que mate a unos, es que estos unos se resistieron. Y a Él lo que le interesa es guardar a sus hijos. Y la ira no es solamente que algo terrible caiga sobre ellos. ¿Qué más ira, hermano, que estén apartados de Él? Hermano, ¿qué más ira? ¿Ve? Y dice la ira de Dios. Ahora bien, tres pecados que vemos aquí. 3 tipos de pecados. Mírelo bien usted. Primero tiene que ver con pureza sexual. El primero, mírelo y verá. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Sí? El segundo ese es el primero, que es pasiones, fornicación, impureza. Y el segundo, ese es el primero, sexuales. Pasiones desordenadas, el primero. Ahora, malos deseos, esos son pecado emocional, ¿no? Deseos, habla de deseos. Y avaricia, que es idolatría, ¿sí? Avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene ¿sobre quién? ¿Sobre quién? Muy bien. ¿Sí? Ahora, el otro tiene que ver, el último de los pecados tiene que ver ¿cómo? Con idolatría. Y avaricia, ¿qué es qué? Idolatría. Y a través, hermano, de lo que vamos a ver en esta porción del capítulo 3, veremos los mismos 3 pecados: sexual, emocional y verbal. ¿Por qué verbal, hermano? Porque la idolatría, la palabra, nuestras palabras o las palabras de las personas salen de acuerdo a lo que hay entronado en sus corazones. Si lo que primero está entronado en su corazón, escuche, lo primero que está entronado en su corazón, de eso tú hablas. Por eso dice pecado verbal. ¿Verbal por qué? Dice avaricia, que es idolatría. O un pecado de avaricia o pecado de idolatría. Pero se dice verbal, ciertamente apunta a la palabra, porque lo primero que está aquí, eso es de lo que tú hablas.
¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Pues matarlos, eliminarlos. Siguen siendo enemigos peligrosos, por eso no tolere ningún compromiso, ningún tipo de situación que lo lleve a usted a menguar en ser radical. No negocie, por el amor de Dios, no negocie, no haga concesiones. Elimine de su vida, tanto como sea posible, todo lo que le pueda hacer caer. Ya les dije cómo, si se trata de una canción, no la escuche, un libro no lo lea, ya lo hablamos. Ahora alguien dirá, uy, qué fanático, pastor. No, es el mandato de Cristo, ¿no? Mateo capítulo 5, es el mandato de Cristo. Déjeme ir por favor, a ver si lo tengo acá, para no ir a cometer un error con algo que iba a decir, pero tal vez no me alcance el tiempo. Pero bueno, se los voy a decir. Mateo capítulo 5, versículo 29. No es que sea fanático, es que es el mandato de Cristo. Dice, por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. O sea, elimínelo. Échelo fuera. Versículo 30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. O sea, corte toda situación. Eche fuera. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, mejor es que deseche todo esto, a que usted se vaya con todo y cuerpo y vaya a ser echado al infierno. ¿Me estoy haciendo entender? Es un mandato. Es un mandato. El primera de Pedro, el apóstol Pedro en el 2:11 dice que se abstengan, o sea, que no acepten nada. ¿Sí me estoy haciendo entender, amado hermano? Es eso. Ahora, no es acudir al ascetismo. Ascetismo es que lo tomó alguien en el siglo segundo de la manera literal como tal. O sea, no había nacido de nuevo el menso. ¿Y qué hizo? Se mandó castrar. ¿Para qué? Supuestamente así poder agradar más a Dios, porque él tenía pasiones desordenadas, pasiones vergonzosas en lo moral, en lo sexual. Entonces dijo, mejor me castro. No, si él verdaderamente, esta persona, este hombre del siglo segundo, hubiera entendido ciertamente que es por gracia y es Cristo en nosotros y el poder del Espíritu, no hace eso. ¿Sí? Bien, regresemos a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Bueno, les dije que 10. Bueno, muy bien. Mire lo que dice, sigamos. Capítulo 3, versículo 5. Y nos vamos a detener aquí, capítulo 3, 5. Dice, y avaricia, que es idolatría. Y avaricia, que es idolatría. El apóstol Pablo como enfatizando, como diciendo, si han resucitado en Cristo, hagan morir especialmente que la codicia, que es idolatría. Idolatría es como la raíz de donde brota todo pecado, amado hermano. La idolatría es de donde brota, de ahí brota todo pecado, mi amado hermano, de la idolatría. Romanos capítulo 1, versículo 25, bueno, pero lo leerán ustedes más adelante. Dice la palabra en Romanos 1:25 que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, sino a qué se dedicaron, a adorar a las criaturas antes que al Creador. ¿Sí? Y eso ciertamente es este ser humano. El ser humano es muy dado a que se le idolatre, a que se le esté exaltando, y él mismo, ¿no? Se está exaltando, se está encumbrando, está de alguna forma poniéndose en lugares, ¿no? Cuando Pablo habla de matar las partes o miembros del cuerpo, en realidad se está refiriendo a los pecados relacionados de esos miembros. Vuelvo y se lo repito. ¿Por qué, pastor, otra vez? Parece, pastor, que se hubiera desconectado. No, hermano, no me desconecté. Lo que pasa, escuche, es que tal como actúan estos miembros del cuerpo actúan porque hay una raíz. ¿Cuál? Idolatría. Idolatría. Ídolo, que es todo aquello que desplaza el primer lugar a Dios en tu corazón, porque en tu corazón es como un trono. Y en ese trono no hay sino puesto para uno, no hay para dos, no hay cabida para dos, sino para uno. Así que ¿dónde pones hoy tu felicidad, tu gozo, tu confianza y tu fuerza? Si no es Dios, es idolatría. Hay un Dios diferente. Lo que te lleve a confiar en algo menor que Dios es idolatría. El dinero, por ejemplo. El dinero no es malo, no. Lo malo es amor por ese dinero. Codiciar, hermano. Codiciar. Me llama la atención este libro, escuche. Este libro dice, entierra tus ídolos al pie de la cruz. Cristo es suficiente. Y dice esto, ¿qué es lo que tanto anhelas en tu corazón
¿Qué es lo que tanto anhelas que tu corazón clama? Dame esto o me muero. Eso es idolatría, hermanos. Eso es idolatría. El corazón humano es una constante, es una perpetua fábrica de ídolos. Juan Calvino en 1536, en su libro Institución de la Religión Cristiana, así lo manifestó. Y es una realidad, el corazón humano es una perpetua, una constante fábrica de ídolos. Estamos todos los días fabricando ídolos, todos los días fabricando ídolos, todos los días. Así que, mi hermano, muchos pierden la lucha contra el pecado porque no atacan de raíz el pecado. Y la raíz es idolatría. O sea, es ir adentro, hermano. Acuérdense que la lucha se libra, hermano, exterior e interior. Pero dejar que el Espíritu nos examine cuál es la raíz, hermano. Porque razón tiene la palabra que dice raíz de todos los males es al amor al dinero. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está todo? Dentro, hermano. Hay una raíz que se incrustó, una raíz de iniquidad, o sea, de pecado continuo. Pecado es transgredir la ley. Iniquidad es continuo, deliberado, ¿sí? O sea, no redimido. Cuando alguien tiene al dinero como Dios, hermano, mucho me temo, no ha nacido de nuevo. En Jeremías capítulo 12, vamos a Jeremías. Ay, hermanos, esto está tan bueno que no quiero terminar. Pero bueno, si bien usted se puede desconectar, le parece largo, harto, aburrido. 12. Espero que no. A nosotros los creyentes necesitamos este tipo de alimento. Recuerde, eso es lo que fortalece, eso es lo que hace que haya fuerza, eso es lo que alimenta tu espíritu. Amén. Mire lo que dice Jeremías 2:12. 2:12. Ay, es que el pueblo, así somos, ¿no? Así somos. Mire, ponle cuidado. Ay, este pueblo. Dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizados desolados en gran manera, dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, o sea, el pueblo lo abandonó a él. O sea, lo desplazó. Puso a otro que no era él, o puso otros que no era él, ¿no? Me dejaron a mí. ¿Quién es él? Dios. ¿Y él qué es? Fuente de agua viva. ¿Y qué hizo el pueblo? Cavó para sí cisternas. ¿Cuáles cisternas? Rotas. ¿Qué pasa con esas cisternas rotas? Que no retienen agua. ¿Sabe? Cuando tú eliges algo menor que Dios, eres idólatra. Y si eliges algo menor que Dios, lo que elegiste fue una cisterna rota. ¿Qué quiere decir? Ahí no vas a hallar paz, no vas a hallar gozo, no vas a hallar felicidad, nada, hermano. Aún en medio del sufrimiento no vas a hallar nada que tenga que ver con Dios. Seguirá cayendo como una espiral, más hacia abajo. Orgulloso, más orgulloso, altivo, más altivo, prepotente, más prepotente. ¿Sabe por qué? Porque está buscando en donde no es la fuente, Dios. Y eso pasa con el legalista, eso pasa con el del misticismo, eso pasa con el del ascetismo. Buscan en cisternas rotas. Esas son cisternas rotas. Nuestra plenitud es Cristo, la fuente de vida que es Cristo. Amén. ¿Muy bien, hermanos? Muy bien. Pero mire que el pueblo cómo responde. El Señor les hace un llamado, los va a disciplinar, no le quepa la menor duda. Dios es un Dios de que, repita conmigo, ira. Eso no le dé susto, hermano. Otros se mortifican. No, hermano, es una realidad. Ay, luego Dios no es un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor, hermano. Por amor nos disciplina, por amor siente ira, punto. Uy. Bien, miren lo que responde el pueblo. En el 25, en la parte B. Bueno, leámoslo todo. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. ¿Qué tal la respuesta del pueblo? No hay remedio. Ya Dios, y así ocurre con unos, ¿no? Dentro de la iglesia, pero pareciera que no hay remedio. Su Dios es el dinero. Su Dios es él mismo. Su Dios es su ego. Su Dios es su yo. Tanto que miran a otros por encima del hombro. Y si el aquel es más joven, pues con más veras los miro, ¿no? Y si me equivoco con el aquel, ¿cuál perdón? Que venga él y me pida perdón. Así son.
¿Sabe cuál es el poder de la idolatría? ¿En qué consiste el poder de la idolatría? Te voy a decir. El poder de la idolatría, incluso por ti mismo, por tu yo, por tu ego, porque crees que es mejor, porque enseñas mejor, predicas mejor, dices mejor, tienes dones, talentos. Aún puedes caer en idolatría sin saberlo. Es sutil, hermano. ¿Y sabes cuál es el poder de la idolatría? El poder de la idolatría es que esclaviza. Es tan poderoso esta fuerza que esclaviza. Que esclaviza al idólatra. Y el idólatra cree que el propósito en la vida está en seguir a sus ídolos, como acá. ¿Sabe qué dijeron? Ya no hay remedio. A otro hemos amado. O sea, a otro hemos puesto en nuestro corazón. Si quieres saber para qué cosas tú vives realmente, dijo alguien, uno de mis autores, observa tus pesadillas. O sea, si quieres saber para qué cosas tú vives, observa qué es lo que te quita el sueño. Yo sé que hay gente que no duerme por su plática. Y al otro día está pensando en su plática. Y hace cuentas de su plática. O sea, lo que tú más atesoras, lo que más te llega a hacer a ti feliz, lo que más te puede llevar a ser alegre, examina. ¿Qué, pastor? Examina. Si eso que te lleva a hacer eso, o sea, feliz, alegre, gozoso, si eso que te lleva a eso, si lo llegases a perder, ¿dejarías de dormir? Incluso algunos no tienen eso. Y si lo obtienen y lo pierden, no duermen. Lo más simpático y lo más horrendo de eso es que aún no lo obtienen y no duermen de pensar cuando lo vayan a obtener. Sí, se lo explico de esta manera. Algunos dicen, Señor, si yo me ganara 200 millones de pesos o alguien me regalara 200 millones de pesos, eso hasta ahí, pues, no es válido tampoco, ¿no? Si me regalaran 200, no piensan en darlo, sino si me regalaran 200 millones de pesos, ¿qué le quita el sueño? ¿Qué creen que le quita el sueño? Tener que dar el 10% de esos 200 millones de pesos. Eso le quita el sueño. O sea, anhelan las que poder heredar, anhelan que les dejen algo en el testamento, anhelan que puedan salirle muy bien los negocios. Es más, se enfocan tanto en ello, pero lo que les quita el sueño es lo que tienen que dar de eso que van a recibir. Eso es lo que le quita el sueño. Aún, mi amado hermano, inclusive hasta yo siento temor, les digo la verdad, voy a hablarles con sensatez. Inclusive hasta yo siento temor, conmigo mismo hay temor, hermano. Porque yo amo predicar, ustedes lo saben, mi pasión es enseñar, lo mío es estar inmerso en las escrituras en todo el tiempo, lo mío es maestro, lo mío es eso, hermano, es donde yo me siento a gusto, ¿no? Es ahí donde creo que está mi identidad, como que creo que está mi felicidad, ¿no? Yo ahí soy feliz, gozoso, pero por encima de eso, ¿sabe quién está? Cristo. ¿Por qué se lo digo? Porque si algún día por aquellas cosas mi salud me juega una mala pasada en lo físico o en mi salud, y si mi vida no es Cristo, tal vez termine mal. Pero si algún día mi salud me juega una mala pasada, o lo físico me juega una mala pasada, o las finanzas, ¿por qué no me juegan una mala pasada? Porque puede llegar el momento en que como no estamos recaudando, o sea, no estamos percibiendo recursos, pues tengamos que cerrar y ya no yo sea el pastor o no sea el maestro. Si para mí primero no es Cristo, termino mal. Termino mal. Sí, mi hermano. O sea, no puedes hacer de tu vida ni de lo que tú haces tu ídolo, porque todo depende de Cristo. Amén. Amo este oficio, pero mi vida no depende de este oficio. Aunque es un oficio noble el de ser pastor, es maravilloso, es especial, es único, es incomparable, la verdad. De verdad que sí. Pero Cristo es más que todo lo que les mencioné. El oficio es noble, el ser pastor es maravilloso, especial, único, incomparable, aún con traiciones, puñaladas, cosas feas y algunos que escriben, pero puede también más el amor que ustedes a veces sienten, el afecto que tienen, lo que aprenden.
Porque pues alguien me dirá, pastor, pastor, y me manden abrazos, pero yo no los vea en las aulas estudiando. Ay, perdí mi tiempo. La mejor forma de que usted pueda honrar a este siervo inútil, de alguna manera, no es diciéndole, pastor, pastor, oh, pastor, no. ¿Usted quiere honrar mi humilde labor? Estudie, que se le refleje, hermano. Ustedes no pueden ser inferiores a quien les enseñó, tampoco superiores, pero no pueden ser en término inferior a quien les enseña. Amén. Pero aún y con que todo este oficio es noble, es incomparable, es único, Cristo es más que todo esto. ¿Saben por qué? Porque Cristo realmente es impresionante. Cristo es Señor. Cristo es soberano. ¿Cuáles son tus pesadillas? ¿Qué tienes que abandonar? ¿Qué tienes que matar? Pídele al Señor eso, hermano. Si no logras identificar eso, no podrás pelear y vencer. La victoria se da, mi amado hermano, cuando tú identificas los ídolos en tu corazón, los destronas, y allí poder entronar al verdadero Dios. ¿Por qué entonces se les sugiere que estén estudiando, que estén en contacto con la palabra? Porque eso nutre tu ser interior. Es como aquel que le sugiere al contador que por favor le ayude a evadir impuestos. ¿Usted qué cree que está alimentando? ¿Qué cree que está alimentando? Su ser exterior, su parte exterior. ¿Y esto por qué? Por idolatra, por idolatría. ¿Por qué? Porque el dinero es su Dios, es la base de su seguridad. Ese es el problema. ¿Sabe por qué mentimos? ¿Sabe por qué muchos mienten? Porque buscan ser aprobados. ¿Sabe cómo se llama eso? Ególatras. ¿Sabe por qué muchos tienen apariencias en sus hogares y se muestran como pastores y grandes maestros y sus hogares son un desastre? ¿Y sabes por qué mantienen la apariencia? Por ególatras. Ni siquiera por las ovejas, ni siquiera por las personas que los siguen, ni siquiera por consideración a aquella con la que el Señor le entregó y que le entregó los mejores días de su vida, ni siquiera por ellas, ni por sus ovejas, por ególatra. Autosuficiente, orgulloso, prepotente, altivo. Eso se llama idolatría. Y muchas veces se maquilla con legalismo, misticismo, ascetismo. Mi amado hermano, la verdad, mi amado hermano, siempre la verdad, siempre la palabra mejor nos va a llamar la atención. Siempre, hermano, siempre. Y siempre quien tiene la verdad y quien nos está enseñando con sana doctrina, siempre va a ser usado por Dios para disciplinarme, para llamarme la atención. Y espero que eso usted no lo vea como de menor cuantía, ni rebaje eso. Porque ¿sabe cuál es la razón por la que se llama la atención, se disciplina? Para que Cristo verdaderamente se vea reflejado, entronado en el corazón. ¿Sabe por qué muchos menosprecian el llamado de atención, la disciplina? Porque su ego está entronado en su corazón, son idólatras. ¿Sabe por qué muchos se airan? La ira es síntoma de que hay algo que me importa más de la cuenta. Por eso es que muchos se airan. Nos molesta o se molesta aquel que le hagan tal o cual cosa. Y esto porque atenta contra su propio yo. Y cuando se atenta contra su propio yo, sale a flote esa bestia. No es malo airarse, no, airaos pero no pequéis. Así que mi amado hermano, la solución a todo esto es el Evangelio. La solución a todo esto es lo que tú alimentes dentro como hombre interior. Tu identidad, te recuerdo, siempre tiene que estar en Cristo. Él lo colmó todo. Él lo superó todo. No necesitamos más, como dice el apóstol Pablo, que la plenitud de la deidad en el capítulo 2. Él cambia nuestras vidas de adentro hacia afuera. Y sabes, cuando tú lo revisas y te das cuenta a través de la palabra, es una certeza ineludible, única y sin atenuantes. Cristo, en Cristo lo puedo todo. Señor, te damos gracias
y te bendecimos por este bendito tiempo. Gracias a cada hermano, Señor, que destinó este tiempo, Señor, y que generosamente se dispuso a que su hombre interior creciera, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a como dice el apóstol Pablo a los colosenses, Señor, a que hagamos morir, Padre, todo lo terrenal en nosotros. Por favor, Señor, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sí, sobre los que desobedecen. Ayúdanos, Señor. Esto éramos nosotros, pero en otro tiempo, y vivíamos en ellas. Pero ahora, Señor, hemos dejado todas estas cosas. Ayúdanos, Señor, para que cuando sea un tema de ira no sea porque me he visto ofendido y atentan contra mí yo. Ayúdanos, Señor, a que nuestra boca no hable palabras deshonestas, a que no mintamos los unos a los otros, Señor, porque ya hemos sido despojados del viejo hombre, Señor. Ayúdanos a mantenernos revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen, o sea, esto eres tú, Padre, que nos creaste, podamos ir renovando, Señor, renovando el nuevo hombre todo el tiempo, Señor, y esto a causa del Espíritu, Señor. Porque hay una ley en estos miembros, Señor, pero hay una ley superior, la del Espíritu, y estos revestidos por Cristo, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en nosotros. Así que nos podamos vestir, Señor, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Por favor, sopórtense los unos a los otros. Eso es vestirse del nuevo hombre. Perdónense unos a otros. Y si alguno tuviese queja contra otro, perdónese. Y si usted ofendió a alguien, hermano, vaya, pida perdón. Si fue uno de sus hermanos, vaya, hermano, llámelo o escríbale, dígale, hermano, perdóneme. Eso revela que usted ha sido vestido como escogido de Dios, santo y amado. Si usted tiene que ir a dar gracias o alguien tiene que agradecer, llámelo o escríbale. Hoy, no deje pasar el día. Llame o escriba a aquel que lo ha edificado, en quien ha crecido, sea agradecido, hermano. Eso revela que usted ha sido vestido como escogido, como santo, como amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso hace ver que usted ha sido de alguna manera revestido del nuevo hombre o de nueva mujer. Llame, vaya de gracias, pida perdón, pero por favor no deje de hacerlo hoy. Si tiene tiempo en lo que resta de este día, empiece, hermano, empiece. Eso es alimentar el hombre interior, hermana. Amén. Vaya y dígale, mire, gracias, mi gratitud, de verdad estoy, o llame, vaya a un teléfono, llame, vaya, no sé, hermano, mire a ver, no le estoy diciendo que llame para que pacte, tenga cuidado, no fume nada, no, le estoy diciendo para que usted refleje que usted es vestido como escogido de Dios o como escogida de Dios, santa, amada, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vaya, hermano. Vaya, por favor, vayan, llamen o escriban después de su aula virtual. Si usted tiene su maestro hoy y alguien le va a enseñar, antes de empezar, dígale, mire, maestra, yo sé que usted tiene afán, sobre todo hay una que es como un poquito, no es brava, pero es como exigente, ustedes saben a quién me refiero. Díganle, mire, hermana, antes de empezar, gracias, Dios la bendiga, le bendigo, gracias. Si usted tiene que pedirle perdón a alguno de sus hermanos de la clase o de alguien, dígale, perdóneme, hermano. Eso es, hermano, empezar, hermana, a alimentar ese hombre interior. Amén. Bien, no siendo más, me despido con entrañable aprecio y cariño de parte de mi esposa, mis hijos, como siempre, a ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo y de verdad, hermanos, gracias a quienes han hecho sus donativos, ofrendas, a nombre de la iglesia, familias en Cristo, gracias. Gracias a los que han tenido de alguna forma también hacernos atenciones que no merecemos también.
Gracias. Bendiciones a todos.